Hola a todos, mi nombre es Pedro López, soy enfermero de urgencias del Hospital Miguel Servet de Zaragoza y vamos a hablar en esta perla sobre el acceso intraóseo en urgencias y emergencias, una vía periférica más. Comenzaremos con algo de historia sobre el acceso intraóseo. En 1920, Brinker y Dunn establecieron estudios sobre la médula ósea en animales y determinaron que se trataba de un acceso venoso no colapsable. Esto es súper importante. En los años 30 se empezó a utilizar el acceso intraóseo en humanos. En los 40 se produce su primera consagración mediante la administración de medicación, fluidoterapia y su uso en pediatría y además la experiencia de uso en la Primera Guerra Mundial. En la década de los 50 aparecen los catéteres intravenosos y ya la vía intraósea queda relegada a un segundo plano. Hasta el año 80-84, Orlowski produce un resurgimiento de la vía intraósea y ve su aplicabilidad en situaciones críticas, en situaciones de urgencia y emergencia. En los años 80-90 se producen multitud de estudios de este acceso intraóseo en pediatría con muy buenos resultados y ya se establece la vía intraósea como alternativa en pediatría. En 2005, ya a nivel internacional, organizaciones como la AJA, RC, ILCOR, etcétera, establecen el acceso intraóseo como alternativa a la vía intravenosa en pacientes críticos. Y por último, no por ello menos importante, la experiencia militar en las guerras de Irak y Afganistán producen una reconsagración del acceso intraóseo. ¿Cuáles son las claves entonces del acceso intraóseo? Recordemos, es un acceso vascular no colapsable. La médula ósea está muy vascularizada y conectada al sistema vascular central. ¿Por qué? Porque las trabéculas de hueso esponjoso impiden el colapso. Por tanto, tenemos una vena de grueso calibre que no se va a colapsar en situaciones de hipoperfusión. Tenemos una rapidez frente al acceso intravenoso que a veces puede ser muy dificultoso y tenemos diferentes localizaciones. Las indicaciones ya las conocemos. Paciente crítico con dificultad para acceso venoso periférico, situaciones muy graves. Parada cardiorrespiratoria, politrauma severo, intoxicaciones, heridas severas con riesgo de shock, pacientes gran quemados, etc. ¿Y en el paciente consciente se puede? Por supuesto. Situaciones que cursan con bajo nivel de conciencia, anafilaxia, obesidad, anasarca, se puede utilizar el acceso intraóseo. Hay estudios en los que implican que la escala verbal del dolor con el empleo de taladro es de 3-4 y con pistola de 4 y 5. Lo doloroso, y esto es importante, es la embolada inicial, la ruptura de la trabécula de hueso mediante la embolada de suero y la infusión continua de medicación o de sueroterapia. Para ello tenemos la lidocaína como principal anestésico, a dosis de 0,5 miligramos kilo, con posibilidad de repetir mitad de dosis al minuto. ¿Cuáles son las claves para una buena técnica? Sobre todo, conocer qué dispositivo tengo. Preparar la zona que he identificado donde voy a realizar la inserción, desinfectarla, etcétera. Realizar una punción a 90 grados, salvo en el caso del acceso humeral. Comprobar que estamos en médula ósea mediante la aspiración bien de sangre o de restos hemáticos. Valorar la analgesia en los casos que hemos mencionado anteriormente. Realizar esa embolada de 10 centímetros de suelo fisiológico para romper las trabéculas de hueso y administrar la medicación, la fluidoterapia pertinente y fijar bien el sistema, bien con dispositivos comerciales, con esparadrapo, con un coger, etcétera. En cuanto a los dispositivos, tenemos diferentes presentaciones, por así decirlos. En primer lugar, dispositivos manuales. ¿Qué aspectos positivos tienen? Tenemos percepción en el cambio de resistencia al atravesar la cortical de hueso. Sabemos que estamos en médula ósea. Hay experiencia muy amplia de uso en paciente pediátrico y son elementos generalmente de bajo coste. ¿Qué es lo negativo? Que implican una fuerza de presión y de rotación que al profesional puede echarle para atrás, porque hay una sensación subjetiva de que estamos haciendo mucho daño. Son elementos que pueden ser muy frágiles, se pueden romper. A veces cuesta un poquito de tiempo el penetrar bien en la cortical con estos elementos y que producen más dolor que otros dispositivos.
En el siguiente escalón encontramos las pistolas intraóseas. Suelen tener como elementos positivos que se diferencian muy bien por colores en adultos y pediátricos. La azul suele ser en adultos, la roja para pediátricos. Están graduadas en profundidad, por lo tanto es elegir la zona de punción que queremos y, eh, y graduar la pistola. Son elementos rápidos, consisten en fijar bien el dispositivo y apretar un gatillo con firmeza. Y eso, costando un percutor al ser una pistola que tiene gran capacidad de perforación. ¿Qué elementos negativos tiene la pistola? Pues que tiene cierta fuerza de retroceso, como una pistola. No tenemos esa sensación de perforar la cortical, como puede ser con los elementos manuales. Tenemos que tener precaución, tenemos que tener respeto, pero no miedo, ya que es un dispositivo que lanza el trocar de forma muy rápida y que tenemos que fijarlo bien al hueso del paciente. Además, el agujero que presenta es más traumático porque es consecuencia de un impacto, no de una rotación. Y como gol estándar y como elemento más usado a nivel internacional está el taladro. Es rápido, se puede emplear en cualquier localización, salvo un esternón, no implica aplicación de excesiva fuerza. Tenemos sensación de penetración en la cortical y como elemento negativo, pues el coste de este dispositivo. Tenemos otros elementos como el external, pero este está más relegado al ámbito militar, aunque es un sistema de mucho más fácil uso, solo hay un tamaño y una localización. Claves en cuanto a lugares de inserción. Huesos planos y largos en zonas de metáfisis, respetando el castigado de crecimiento en pacientes pediátricos. Hueso íntegro, ¿vale? Evitaremos zonas con huesos con fracturas o signos de infección, antecedentes médicos de osteoporosis, osteomielitis, zonas quemadas con compromiso óseo, con un compromiso de síndrome compartimental en grandes quemados, o situaciones en las que no tengamos una referencia anatómica clara o situaciones de obesidad grande por una gran cantidad de tejido que pueda tener el paciente. En cuanto a los lugares de inserción, el más utilizado a nivel internacional desde hace ya varios años, el acceso humeral. ¿Vale? Este acceso drena el líquido o la medicación que administremos a través de él en 3 segundos en la aurícula derecha. ¿Cuál es la clave del acceso humeral? La localización somera del punto de inserción de la intraósea. Tenemos que colocar en primer lugar el brazo del paciente en cabestrillo con rotación interna y localizar bien la cabeza humeral. Una vez localizada, tenemos que pinchar a 45 grados. Es la principal excepción de ese acceso. Hay que pinchar a 45 grados en dirección a la cadera opuesta, ¿vale? No a 90 grados como en el resto de intraóseas. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar generalmente agujas de largo tamaño y el pinchar de manera perpendicular puede hacer que sobrepasemos la cabeza humeral, ¿vale? Es importante eso, 45 grados y no mover la extremidad del paciente y fijar bien el dispositivo. Otro acceso muy utilizado que conocemos todos muy bien porque suele estar en mucha bibliografía es el acceso tibial proximal, tanto en adultos como en pediátricos. Es de muy fácil localización, esa tuberosidad tibial, perdón, 3 traveses de dedo distal, 2 medial y 1 proximal. Implica que tenemos que colocar la pierna del paciente en una ligera flexión para tenerla bien estabilizada y, por supuesto, contraindicado en situaciones de trauma abdominal o pelvis. El tibial distal, muy utilizado en pediatría y también muy valioso en pacientes adultos obesos. Y lo mismo, contraindicado en situaciones de trauma abdominal o trauma de pelvis. ¿Por qué? Porque tenemos una fractura por encima, todo el líquido, la medicación que administremos se perderá por ese punto de fractura. Tenemos otros lugares de inserción, el fémuro distal en menores de 6 años, el external, como ya hemos comentado antes, o incluso el radial, como un ejemplo testimonial, por así decirlo. Para retirar el acceso intraóseo, muy fácil. Jeringa tipo Luer, se conecta a trocar y se extrae con fuerza. El resto de cuidados, igual que una vía venosa periférica. ¿De acuerdo? Y la vigilancia igual. Se usa, en general, hay diferentes estudios que nos vienen a decir que se usa relativamente poco por la falta de entrenamiento del personal sanitario en general con estos dispositivos o su desconocimiento incluso porque cada elemento tiene sus pros y sus contras.
Además, son dispositivos que se utilizan en situaciones de estrés, con lo cual requiere mucho entrenamiento y el profesional quizás no se vea tan cómodo a la hora de utilizarlos. Y se utilizan más en el medio extrahospitalario o en el medio militar. En el medio hospitalario, al haber más personal y más medios, quizás no es una alternativa que se considere como primera opción. Y generalmente se consigue un acceso vascular periférico o incluso un acceso central. Como dato tenemos el estudio de Navarro en 2011 a nivel de militar en España, que nos da mucha información sobre la experiencia de la pistola en la guerra de Afganistán en militares. Pero por desgracia son estudios todos ellos con muy poca N. Puntos clave del acceso intraóseo, que es un acceso infantilizado, que son dispositivos de uso sencillo, pero no obstante hay que conocerlos, hay que saber que tenemos varios abordajes, que dependerá de la situación que nos encontremos al paciente, y que se puede utilizar en el paciente inconsciente. Por último, aquí dejo la bibliografía para que la podáis consultar y espero que esta breve perla haya sido de utilidad. Un saludo y muchas gracias.